a este evento, a esta conferencia que queríamos hacer como antesala del tercer foro que se inicia mañana. Quería pedirle a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que suba para hacer la presentación del acto. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia inaugural con la que a lo largo de esta primera jornada vamos a dar inicio a este tercer foro Andalucía Solidaria. Yo quiero, además de hacer los saludos protocolarios que son necesarios y son de educación, tanto a la diputada provincial, al responsable en el Ayuntamiento de Córdoba del área de cooperación social, de cooperación internacional, a otros responsables que vienen también desde el Ayuntamiento de Córdoba y muy especialmente al equipo de FANSI, que una vez más, y al quien yo quiero agradecérselo, ha hecho posible que la ciudad de Córdoba vuelva a estar en ese mapa de las ciudades que apuestan por la solidaridad y que apuestan por la cooperación internacional. Y ese agradecimiento, reiterándolo una vez más, porque no es fácil, no ha sido fácil en estos últimos años volver a encontrar un lugar en la política y en la política municipal para hablar de conceptos que parecía que estaban demasiado lejanos, como es el de la cooperación internacional y la solidaridad, ¿no? A lo largo de estos próximos días lo que vamos a tener la oportunidad en este tercer foro es de retomar ese proceso de encuentro, de discusión y, ¿por qué no?, también de generación de estrategias entre dos factores fundamentales o dos actores fundamentales que nunca deberían de haber perdido esa perspectiva, ¿no? Por un lado, todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia, implicando de mayor medida a las instituciones. Fortalecer las políticas públicas en materia de cooperación al desarrollo o avanzar en las nuevas estrategias de trabajo que desde Andalucía es lo que creo, sin duda, que se puede contribuir, y esa tiene que ser nuestra aportación, a mejorar nuestra calidad de vida, pero también la de las personas en las que convivimos y en las que compartimos este escenario común que es ni más ni menos que el mundo. Nuestro mundo, y lo comentaba hace un momento con Sami Nair, al que tengo el lujo de poder presentar junto con Susan George, se ha vuelto definitivamente demasiado interdependiente. En ese sentido, cuestiones que aparentemente hace unos años podían ser tan diversas como eran los procesos del cambio climático o la tipología de la producción alimentaria o la creciente movilidad humana, hoy están directamente relacionados y no le afectan solo y exclusivamente a las instituciones o a los territorios, también afectan a las empresas, afectan a las universidades, afectan a las organizaciones y afectan a la sociedad civil en todos y cada uno de los países y en las regiones y ciudades del mundo. Y solo creo que desde una reflexión compartida, como la que vamos a tener oportunidad de hacer en esta ciudad durante los próximos días, y desde una estrategia que contemple el conjunto de variables que intervienen tanto a nivel local como a nivel global, se pueden apartar esos elementos que nos permitan orientarnos en las políticas y en las iniciativas que debemos desarrollar. Es por ello que este foro forma parte de una reflexión sobre estos efectos globales, pero que tiene una especial atención, y aquí es donde a mí me gustaría subrayarlo, en todo lo que tiene que ver con procesos migratorios y los derivados del cambio climático. Y para ello, lo que creo que la sociedad hoy en su conjunto está esperando de este foro son respuestas coherentes, respuestas que sean sostenibles y respuestas que tengan un marcado acento de solidaridad. Pocas personalidades pueden tener más argumentos para aportar esta reflexión que las elegidas para esta conferencia inaugural. Hablar de Susan George y de Sami Nair es hacerlo de dos referentes del pensamiento y de la conciencia en temas tan importantes como los que vamos a abordar en estos próximos días. Y a modo de presentación, con todo lo difícil que es presentar a alguien como Susan George, yo creo que ella, que está convencida de que la globalización, el medio ambiente y la solidaridad son nuestras marcas de identidad, esos tres conceptos que íntimamente están relacionados y que fundamentalmente nos permiten
poder construir un orden mundial completamente diferente en la que los valores humanos estén por encima de los valores bursátiles. Nadie como ella nos ha alertado del peligro de la globalización económica, ni nadie nos advirtió antes, desde que publicase ese informe Lugano, antes de iniciarse el siglo XXI. Susan George es la referencia imprescindible y, por tanto, como casi que un estandarte en la lucha contra el imperio planetario de las grandes corporaciones y de las instituciones financieras internacionales. Politóloga, escritora, economista, socióloga, académica y filósofa. Ella es presidenta de honor de la Organización de la Tasación de las Transacciones Financieras por la Acción Ciudadana, que surge en Francia hace algo más ya de 20 años, con la intención fundamental de poner freno a esa dictadura de los poderes económicos ejercida a través de los mecanismos del mercado. Y es, a su vez, presidenta del Comité de Planificación de Ámsterdam, y entre sus títulos académicos se encuentran los de doctora de Ciencias Políticas por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París y, a su vez, licenciada en Filosofía por la Universidad de Sorbona. Susan George es autora de una multitud de libros sobre la crisis actual, la voluntad del poder financiero y empresarial y el origen de las desigualdades sociales, y autora de docenas de artículos en prensa y en otros medios de comunicación, contribuciones a conferencias y seminarios. Ella ha sido consultora de varias agencias especializadas de Naciones Unidas y es un referente mundial del activismo para la construcción de alternativas a ese paradigma dominante de la globalización económica. Financiera e informativa, porque también hay que tener en cuenta que este es el tipo de globalización al que nos estamos enfrentando, y una abanderada de esa lucha contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y otros tratados comerciales. Es la portavoz pública habitual de una figura determinante para las organizaciones sociales y políticas y no gubernamentales en muchos de los países. Con lo cual, Susan, te lo he dado en privado y te lo hago en público. Bienvenida a esta ciudad. Es todo un lujo poder contar con alguien como tú en una conferencia inaugural como esta. Sobre Samina Irm, yo tengo que decirle que se ha convertido ya casi que en un cordobés de adopción. Son muchas las ocasiones, afortunadamente, que te tenemos por aquí, y en esta ocasión, hoy, para hablarnos de un problema tan dramático como el de la globalización y el desplazamiento de las poblaciones y la solidaridad. En el caso de los refugiados, una situación que tiene su origen con numerosos factores, no interviene uno solo, y que está poniendo al descubierto muchas de las vergüenzas y de la insolidaridad de quienes más se han llenado la boca durante mucho tiempo, teorizando sobre ese concepto de la solidaridad que no es limpio, y que ha llegado el momento que no han sabido estar a la altura cuando la situación se le ha puesto justo enfrente. Es probable, y a la vez que lamentable, que las noticias de las últimas semanas sobre decenas de víctimas en el Mediterráneo, en ese viaje que se ha convertido a través del Mare Nostrum, más que un Mare Nostrum, en un Mare Mortum, pues que ni siquiera sea capaces muchas veces de conmovernos. Nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a ver esas imágenes, y no es menos que muchas veces esa realidad que resulta insoportable para cualquier sociedad decente, y creo que todos y cada uno de los que estamos aquí esta tarde nos reunimos en esta sala también porque no nos gusta esa insensibilidad y queremos rebelarnos contra ella. Pocas personas como Samina Irm pueden detectar los porqués, analizar el cómo y, sobre todo, proponer el qué, para dar una solución a un problema que es poliédrico como este, que no tiene una única vara de medir, pero sobre todo que no tiene una única visión. Sami es catedrático de Ciencias Políticas, conferenciante en las más prestigiosas universidades del mundo, ha sido delegado interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales del Gobierno francés, eurodiputado entre 1999 y 2004, consejero de Estado honorario y colaborador habitual de diarios de referencia tanto en Francia como en España, y autor de varios libros que son imprescindibles para poder entender el porqué de su teoría en materia de inmigración y de refugiados. Termino con dos reflexiones de los dos conferenciantes que toman la palabra en un momentito para llenar esta inauguración, esta conferencia inaugural. Empezando por Susan.
que nos recuerda que si no creemos que las ideas tengan consecuencias, tarde o temprano acabaremos por sufrirla. Y otra frase también de Sami Naïr que nos alerta sobre la Europa que estamos aceptando. Está claro que hay un problema de solidaridad intereuropea y él se teme, y creo que muchos más, que si los europeístas de verdad no toman las riendas del futuro de la Unión Europea, podemos acabar con este proyecto. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en la ciudad de Córdoba y a partir de aquí tienen la palabra en esta conferencia inaugural de este tercer foro por la solidaridad en Andalucía. Muchísimas gracias.